Bien, el papel de los padres en la educación. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé gracia, que nos dé entendimiento y a mí que me quite un poquito los nervios, porque sí estoy un poquito nervioso. Vamos a orar, le voy a pedir que cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Es una bendición y un gran privilegio, Señor, escudriñar tu palabra, exponerla. Solamente te pedimos que nos des lucidez en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, para poder comunicar lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros como matrimonios, como hijos tuyos, como creyentes y como responsables de una familia, para poder guiarla en tu palabra, en tus preceptos, en tus mandamientos, y que caminemos rectamente, Señor, hacia la salvación, que es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, de nuestros hijos y de todos nuestros familiares. Te pedimos que bendigas este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien. Quiero darle unas definiciones acerca de lo que significa la palabra educación. Son algunos conceptos, pero es necesario para poder fundamentar la enseñanza. Educación es la acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales de una persona, sea un niño o sea una persona mayor. La educación es el complemento de la instrucción y es un sinónimo de enseñanza. La educación es el resultado de esta acción de enseñar y deriva en el conocimiento de los usos de la sociedad en cuanto a sus valores, en cuanto a sus costumbres y en cuanto a la historia. También es un sinónimo de civilización y urbanidad. Se dice que un pueblo educado es un pueblo civilizado. Existe una educación nacional que se lleva a cabo a través de la instrucción pública, pero existe una educación permanente, y ese es el rubro en el que nos vamos a centrar en este pequeño estudio. Nos vamos a centrar en la educación permanente. En este caso, nos vamos a concentrar en el estudio bíblico de lo que debemos enseñar a nuestros hijos y también a nuestros nietos, ¿verdad? Por lo menos 2 generaciones adelante de nosotros. La enseñanza dispensada durante toda la vida a nuestros hijos, sobre todo en el ámbito espiritual, no solamente en el ámbito secular, que de eso medio se encargan las escuelas, ¿no? Pero en el ámbito espiritual, nosotros somos los responsables como padres de familia. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, de los hijos o de las personas que están a nuestro cargo. Entonces, siguiendo con las definiciones, educar significa dirigir, enseñar, instruir, iniciar para desarrollar las facultades intelectuales y morales del niño. Por ejemplo, educar cristianamente o formar cristianamente. Dirigir es encaminar, enderezar hacia cierto punto nuestra mirada hacia un objetivo específico. En el caso de nosotros como cristianos, es enfocar la mirada de nuestros hijos hacia el conocimiento de Dios y sus mandamientos. Equivale a encaminar a nuestros hijos. Es como gobernar una barca, pero en este caso es gobernar su vida. ¿En base a qué? En base a los lineamientos de Dios, a las ordenanzas de Dios. Es aconsejar a alguien en base a las normas que marca la palabra de Dios. Por otro lado, enseñar también significa señalar, distinguir. Es un sinónimo del verbo educar.
y de informar, de dar advertencia. Es dar ejemplo, pero también es dar escarmiento. Cuando es necesario reprender, lo tenemos que hacer también de acuerdo a la palabra de Dios. Enseñar significa indicar el camino hacia un objetivo. En este caso, engloba todo, incluso la vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conocer a Dios y adorarlo, de adorar al Señor. Significa hacerse a una cosa o a un objetivo. Y en nuestro caso es hacerse a la idea de que nuestros hijos sean salvos. Ese es el principal propósito de la educación cristiana: enseñar a nuestros hijos el camino hacia la salvación por medio de la fe y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Termino con las definiciones. La palabra instruir significa construir una vida, dar lecciones de conocimiento, en este caso del conocimiento de la palabra de Dios. Perdón que sea tan reiterativo, pero es así. Significa construir, dar lecciones del conocimiento de Dios y sus mandamientos. Significa formalizar un proceso según las reglas y las instrucciones de la ley de Dios. Ok, una vez que hemos hecho estas definiciones, vamos a entrar en la palabra y vamos a tratar de darle un enfoque a estas definiciones que acabamos de dar. Vaya conmigo a Proverbios 6, 20 al 23. Proverbios capítulo 6 del 20 al 23. Esta es una enseñanza, perdón, es una porción de la palabra muy conocida. ¿Lo tiene? Ok, dice la palabra: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Guardar significa conservar sin ninguna alteración. Guardar significa guardar fielmente con un propósito para el cumplimiento de un mandato. Pero lo más interesante es conservar el consejo sin alteración, lo más puro posible. Por eso el salmista dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Consérvalo sin alteración alguna. No distorsiones la palabra de Dios. Y no dejes la enseñanza de tu madre, es decir, no te apartes de las enseñanzas de tu madre. Y cuando dice átalos siempre en tu corazón, significa mantenerlos inamovibles, fijos. El consejo y los mandamientos de papá y mamá tienen que estar inamovibles, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, dice la misma Biblia. Átalos siempre, manténlos inamovibles. ¿En dónde? En tu corazón. Ahorita, más adelante, vamos a ver el concepto bíblico de corazón, porque no es el concepto que tenemos nosotros de manera secular, sino el corazón es todo. Era todo para el hebreo, para el israelita. Entonces dice: átalos, fíjalos, manténlos inamovibles en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Manténlos siempre unidos a tu cuello, cerca de tu corazón. ¿Por qué? Porque ellos te guiarán cuando andes, cuando camines. Los mandamientos y las enseñanzas, la educación bíblica nos guardan cuando caminemos en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Nos cuidan cuando dormimos porque tenemos paz. En paz me acostaré
y asimismo dormiré, dice la palabra. Te guiarán y hablarán contigo cuando despiertes. Vean todos los beneficios de guardar el mandamiento de nuestros padres, siempre y cuando sean de acuerdo a la Biblia, y la enseñanza de nuestra madre. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La mayoría de las veces nuestros hijos no entienden cuando nosotros los reprendemos, cuando les llamamos la atención, porque la disciplina para nada nos gusta, pero es provechosa, dice la Biblia. Entonces es necesario, cuando se requiera, también reprender a nuestros hijos cuando cometen un error, cuando se desvían del consejo de Dios. Es necesario volverlos al redil. Ahora, ¿qué es un mandamiento? Un mandamiento es una orden, es un precepto, es un sinónimo de intimación, es decir, de intimidad con quien lo prescribe, en este caso de intimación con Dios. Es una prescripción, un requerimiento, pero también es un ultimátum, es una ley. Por eso la palabra de Dios habla de los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios. Bien, ahora vamos a Deuteronomio 6, del 1 en adelante, creo que es hasta el 8. Esta escritura, creo que todos la conocemos. El encabezado viene como el gran mandamiento. Acabamos de ver que es un mandamiento, es una ordenanza, es una ley, es una prescripción, es un ultimátum. Deuteronomio 6:1, el contexto es el gran mandamiento. Y dice así: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñare. Está hablando Moisés al pueblo de Dios, ¿sí? Y esto lo está diciendo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que los enseñare. Y aquí hay varios cuestionamientos que tendríamos que hacernos al desarrollar esta lectura. ¿Para qué? ¿Para qué son estos estatutos? ¿Para qué son estos decretos? ¿Para qué son estos mandamientos? Primero, para que los pongan por obra en la tierra a la cual van a pasar ustedes para tomarla. La advertencia de Dios a través de la ley por Moisés era muy clara. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba llena de pueblos idólatras, paganos, que iban a influenciar en ellos si ellos no iban bien fundamentados en la palabra de Dios. Entonces el primero, ¿para qué son estos estatutos? ¿Para qué son estos mandamientos? Para que los pongas por obra en la tierra a la cual vas a pasar para tomarla. Y otra vez, ¿para qué? Para que temas a Jehová tu Dios. Pero cuando la palabra de Dios habla del temor al Señor, no habla de tenerle miedo. El temor al que se refiere aquí la palabra es respeto, reverencia, amor al Señor. ¿Para qué son los mandamientos? Para que temas, para que guardes el respeto al Señor, para que lo adores a Jehová tu Dios. ¿Cómo funciona esta enseñanza? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te intimo hoy. ¿A quién le estaba dando estos mandamientos? Primero a nosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes deben de guardar los mandamientos que yo te mando? Tú, es decir, nosotros, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida.
Por eso les digo que esta es una enseñanza permanente. No es que acabemos un devocional y ya cada quien haga lo que quiere, no. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Todos los días de tu vida. Otra vez, ¿para qué? ¿Para qué sirve que nuestro hijo y nuestra hija guarden los mandamientos todos los días de nuestra vida? Para que sus días se alarguen, para que sean prolongados. Podemos ver entonces que el resultado de obedecer al Señor es elongación de la vida, es la prolongación de nuestros días. Aquí podríamos terminar la enseñanza. Con esto es más que suficiente. Pero no van a tener que aguantar otro rato. Continúa y dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Oye, escucha, pon atención, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Mire, nosotros podemos estar en una tierra que fluye leche y miel y puede no irnos bien si nosotros no tenemos los mandamientos del Señor. Si no obedecemos a su palabra, podemos estar en un país donde haya una gran economía, pero así como nos va a llegar la bendición, así se va, porque no conocemos los principios de Dios. Entonces Dios les está diciendo: ¿para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es el resultado que da el poner por obra los mandamientos de Dios? Que te multipliques, como ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. El resultado de obedecer los mandamientos de Dios es que nos multipliquemos, como ha dicho el Señor nuestro Dios a nuestros padres. Y aquí viene la médula central del gran mandamiento: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos iban a tener la influencia de naciones paganas que tenían muchos dioses, dioses paganos, dioses para todo, desde una piedra hasta el trueno, el relámpago, el agua, el dinosaurio, yo no sé, muchos dioses. Pero Dios les está haciendo la advertencia: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No te confundas, solamente hay un Dios y lo amarás. Amarás a Jehová, y aquí viene lo importante, de todo tu corazón, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El corazón es todo en el judío. Lo vamos a ver. Tiene la connotación de las emociones, de la voluntad, de todo. Y dice: ámalo con toda tu alma, con todas tus emociones. Todo. Alguien piensa, muchos piensan que nosotros como cristianos vivimos una vida aburrida, una vida, no sé, no sé, nos han dicho a nosotros: qué aburrido que te pases 2 o 3 horas el domingo en la iglesia. No, nosotros amamos al Señor y lo hacemos con toda nuestra alma. Nos emocionamos cuando adoramos al Señor, cuando cantamos, cuando recibimos la palabra. Y esa es una orden del Señor: ámalo con toda tu alma y ámalo con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí viene: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella otra vez estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Esto nos habla de una cosmovisión
bíblica. Ahorita vamos a ver más o menos a grosso modo qué significa una cosmovisión. Pero tenemos que ver que este gran mandamiento habla de sumergir a nuestros hijos y a nuestros nietos en esa cosmovisión, en una instrucción continua y permanente en la palabra de Dios. Ahora, déjeme hacer un paréntesis, porque nosotros nos encontramos, estoy viendo que aquí todos nos congregamos, todos conocemos de la palabra, pero a alguien que no conoce, o incluso a alguien que conoce, le puede parecer exagerado, le puede parecer religioso este mandato de Dios. El hecho de que hablemos todo el tiempo de la palabra de Dios con nuestros hijos, el hecho de que atemos la palabra de Dios en su mano, de que la pongamos entre sus ojos como frontales, de que las escribamos en los postes y en las puertas de la casa, a muchos, y yo he conocido hermanos que se dicen cristianos, que les parece una exageración, que les parece religioso, que les parecemos fariseos, este mandato de Dios acerca de la instrucción de cómo debemos educar a nuestros hijos en los principios de la palabra de Dios. Y yo les he hecho alguna pregunta, sobre todo a aquellos que conocen. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué acaso nuestros hijos no están expuestos a las influencias del mundo las 24 horas del día? No los tenemos en una cajita, no los tenemos encerrados. Ellos están expuestos a las costumbres del mundo, a todo lo que el mundo dicta. Porque además de los riesgos de la calle por la violencia que estamos viviendo ahorita, la violencia física, la maldad ha entrado a nuestra casa por una pequeña ventana o por una gran macropantalla. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas veces nosotros mismos hemos abierto esa puerta. Conocemos muchos padres que, con tal de que el niño no esté molestando, le compran el celular y él se pone a darle al celular. Y algunos están mucho más truchas que nosotros. ¿Qué ven nuestros hijos en el internet? ¿Tenemos el cuidado de ver qué es lo que ven en la televisión? ¿Quién imparte los principios en las escuelas y en las universidades? Les hemos preguntado a nuestros hijos, a los que ya están en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Mire, a mí últimamente me han invitado a dar alguna conferencia. La última fue en la Universidad de Guanajuato, en la Facultad de Arquitectura, para hablar de posmodernismo, porque los chavos no saben ni lo que es el posmodernismo, no entienden la posmodernidad. Y la sorpresa es que normalmente quienes dan estas materias son personas incrédulas, con una visión mundana 100%, ateos, gente que odia a Dios, que lo que menos quiere es hablar de Dios, personas que no conocen a Dios, y eso es lo que enseñan a nuestros hijos. Y si nuestros hijos no están bien fundamentados en la palabra de Dios, ellos son confundidos. Y muchos jóvenes que nacieron siendo instruidos en la palabra de Dios, cuando llegan a la universidad son confundidos y muchas veces son apartados de la palabra de Dios y ya no quieren venir a la iglesia. Caen en la misma rutina, se les hace aburrida, no tiene sentido, el cristianismo ya está pasado de moda, etcétera. Todo lo que se dice. Y la otra pregunta es: ¿no vivimos hoy en una sociedad posmoderna donde estamos inmersos en una comunidad que ha cambiado el rumbo histórico de los objetivos, de las modalidades de la socialización? No es la misma sociedad en la que nosotros, cuando éramos jóvenes, crecimos. No, yo recuerdo cuando tenía 17 o 18 años, apenas empezaba a hablar de la liberación femenina. Muchos ni lo entendíamos, hasta mucho después.
Entonces vivimos en una sociedad que ha cambiado los valores, una sociedad donde se han tergiversado sobre todo los valores cristianos por el individualismo, por el placer hedonista y personalizado, y se ha expulsado la idea de Dios, no solo en las escuelas y en las universidades, sino a veces también en nuestra propia casa, porque nos hemos olvidado de la instrucción de Dios. Hoy la sociedad posmoderna es aquella en la que reina el caos, la indiferencia, sobre todo hacia los valores de influencia judio-cristiana, y se han cambiado por un relativismo moral, donde se ha descarado el pecado de la inmoralidad sexual, la ideología de género, el egocentrismo, un egocentrismo exasperado, donde la idea de Dios se centra en un ente abstracto, impersonal, que no brinda consuelo ni ayuda, ni mucho menos guianza, como pensaba antes Descartes. Un Dios impersonal, ausente, en el que es muy fácil deshacerse de Él y que como consecuencia nos lleva al ateísmo, a la no creencia en Dios. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Cuando yo les hablo de Descartes, estoy hablando por ahí del siglo XVII, XVIII, pero aún mucho antes, desde la filosofía griega, ya existía todo eso. Hoy la filosofía ha abandonado las grandes cuestiones para seguir el camino del pensamiento débil. Los filósofos posmodernos prefieren la reflexión política local a los añejos temas de libertad, de verdad, de solidaridad, los grandes valores que nos rigieron a nosotros. Hoy no interesan los fundamentos supremos. La verdad ya no se concibe como antes, única y absoluta. Hoy hay muchas verdades y cada cual se queda con la que más le satisface o con la que más le conviene. No hay verdades pequeñas ni verdades a medias. No hay verdades particulares. Sin embargo, hoy quieren hacernos creer eso, que hay verdades pequeñas, verdades medias, verdades que tienen pequeñas mentiras según ellos, pero todo lo que se desvía de la verdad, todo es pecado y es falsedad. Hay una sola verdad, y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, se llama Jesucristo. Y Él lo dijo tajantemente: yo soy el camino, la verdad. No dijo soy una verdad, Él dijo yo soy la verdad y soy la vida. La verdad no está en nosotros, la verdad viene de afuera y es Jesucristo. Y eso es lo que debemos enseñar en nuestros hijos, en nuestra casa. No debemos enseñarles verdades particulares que encierren pequeñas mentiras. Cuando esto sucede, es por eso que en el aula se les enseña a nuestros hijos que no hay que obcecarse demasiado con ninguna de estas verdades absolutas, porque todo es relativo. El nuestro es un tiempo de terminators cibernéticos, de vagabundos espirituales, sin techo, sin moral, sin espiritualidad. Hoy el homosexualismo se justifica diciendo un hombre que él es una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. O la lesbiana dice que ella es un varón encerrada en el cuerpo de una mujer. ¿Y sabe lo que esto significa, viéndolo desde el punto de vista teológico y bíblico? ¿Sabe lo que ellos están diciendo? Que Dios se equivocó en su creación, que Dios no hizo las cosas perfectas, que ellos debían haber sido una mujer y que son hombres, o que debían ser hombres siendo mujeres. Y Dios no se equivoca. Dios es perfecto en todo lo que hace. Entonces, hoy vivimos en una sociedad, sobre todo los jóvenes, llenos de tecnología de punta, donde muchas veces reina el sinsentido. Es la época de los contrastes y de la relatividad.
sobre todo cuando tocamos los valores cristianos, como son el respeto, la gratitud, la integridad, la diligencia y la moralidad. Todos ellos valores que tienen que ver con la cultura judeocristiana, con el cristianismo, con una cosmovisión verdaderamente cristiana. Y déjeme decirle, nuestros hijos no pueden vivir una vida dualista, una vida que en la casa o en la iglesia es una y en la escuela es otra. Eso no se vale. Y es nuestra responsabilidad guiarlos correctamente. No existe un dualismo en nuestra vida. No es que nuestros hijos saquen a Dios de su vida cuando vayan a la escuela o se adapten al mundo cuando no están en casa o en la iglesia. No. Nuestros hijos deben ser íntegros. Se trata de inculcar en ellos una forma de pensar que glorifique a Dios en todo lugar, en toda circunstancia, con pensamientos y razonamientos sólidos basados en los valores y en los principios cristianos. Y la Biblia nos da todos los fundamentos que necesitamos. Hijos que conozcan la creación de Dios, pero aun que vayan más allá, que conozcan al Dios de la creación. Eso es lo más importante. Que vayan más allá, que conozcan quién es Dios, para que a través de este conocimiento de Él y de su poder puedan explicar todos los fenómenos que existen en este mundo. No es tan difícil, lo que pasa es que si nuestros hijos no están fundamentados en la palabra de Dios, se los comen fácilmente con la teoría de la evolución, con ese tipo de cosas. Cuando me preguntaron a mí en esa conferencia que les digo, me dijeron, ponme un ejemplo de que puedes glorificar a Dios a través de algún fenómeno físico. Y le dije, te voy a poner el ejemplo de la gravedad. Todos piensan que la gravedad Dios la hizo, y efectivamente Dios la hizo. Y todos piensan que la dejó ahí y que la gravedad actúa por sí sola, que está activándose por sí sola. Pero no es así. No es así. La gravedad es un fenómeno que está sucediendo en cada momento y Dios tiene el control de cada molécula para que no se desintegre ni este vidrio, ni esa mesa, ni esa silla donde estamos cada uno de nosotros sentados. Dios tiene el control y la gravedad está sucediendo en este mismo momento para que las moléculas no se dispersen, pero también tiene el control sobre todo fenómeno en el agua. ¿Cómo nos explicamos que Jesús caminara sobre el agua? ¿No acaso Él tiene el control de todo? En ese momento, de manera física, Jesús solidificó las moléculas para poder caminar como si fuera pavimento en el agua. Porque Él tiene el control, porque Él lo puede hacer. ¿Cómo pudo el Señor calmar la tempestad en medio del mar si no tuviera el control de toda la naturaleza? Una sola orden bastó para que la tormenta se calmara. Tan es así que los apóstoles dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que aún la naturaleza le obedece? Porque Él tiene el control de todo y sigue teniéndolo. Todavía lo sigue teniendo. Bien. Este fue un paréntesis porque necesitamos ver qué es una cosmovisión. Una cosmovisión es un compromiso, es una orientación fundamental, otra vez de corazón, una orientación fundamental de corazón que puede expresarse como un relato o un conjunto de supuestos que pueden ser ciertos, parcialmente ciertos
o enteramente falsos. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nosotros llegamos con una cosmovisión equivocada, con una serie de orientaciones fundamentadas en nuestro corazón, pero que eran supuestos falsos. Venimos de una idolatría, venimos de creer en ídolos. Y esa cosmovisión idólatra ha cambiado cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y dejamos de concebir ideas falsas para concebir la verdad. Y esta verdad la mantenemos consciente o inconscientemente, consistente o inconsistentemente. En eso consiste también la cosmovisión. Es acerca de la constitución básica de la realidad que nos proporciona el fundamento sobre el cual vivimos, sobre el cual nos movemos y sobre el cual poseemos nuestro ser. Todas esas cosas, todo lo que movía nuestra vida anteriormente en el ámbito espiritual, ha cambiado. Mire, de recién que nos casamos, mi esposa y yo, éramos católicos. Y éramos catolicazos de hueso colorado. Nosotros nos íbamos a San Juan a pie. No nos íbamos descalzos porque no éramos tan buenos, ¿verdad? Pero fuimos muchas veces. Cuando conocimos del Señor, esa cosmovisión cambió. Esa forma de pensar en Dios cambió, porque Dios cambió nuestro corazón. La cosmovisión que cambió nuestra vida se arraigó en el corazón. Así que la cosmovisión es un asunto de corazón. Yo les decía hace un rato, el concepto bíblico del corazón en la nación judía incluye todo. Incluye la noción de sabiduría, como dice Proverbios 2:10. Incluye la noción de las emociones, como en Éxodo 4:14 y Juan 14:1. El corazón tiene que ver con el deseo de voluntad de cambiar o de permanecer en el mismo lugar, como dice Primera de Crónicas 28:19. El corazón tiene que ver con espiritualidad, como dice Hechos 8:21, y también tiene que ver con el intelecto, como dice Romanos 1:21. Entonces, el corazón es el elemento definitorio central de una persona, de cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Es en ese punto, es en ese lugar en donde nosotros debemos de trabajar en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es donde se decide si se obedece o no la instrucción de Dios. En el corazón de cada persona humana. Así pues, la cosmovisión se sitúa en el yo, en el cuarto central de operación de cada uno de nosotros, de cada ser humano. Por lo tanto, del corazón, de ahí proceden todos los pensamientos y todas las acciones de cada uno de nosotros. ¿Usted se acuerda de la lección de Mateo 15, 16 al 19? Cuando los fariseos están refutándole al Señor por qué sus discípulos comen con las manos sucias. Ellos estaban arrancando espigas y se las estaban comiendo. Y parecía que los fariseos estaban ahí escondidos detrás de las piedras. Y llegaron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? ¿Por qué no se lavan las manos? Y el Señor les dice: todo lo que entra por la boca sale por la letrina. Profundo, ¿verdad, Señor? Todo lo que entra por la boca sale por la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios,
las blasfemias, y todo esto contamina al hombre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros inculcamos en la vida de nuestros hijos una cosmovisión bíblica? Cuando inculcamos los principios de Dios a nuestros hijos, los principios que deben de dirigir su vida, cuando los inculcamos y los grabamos en su corazón, ¿qué es lo que sale del corazón de ellos? Los frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. ¿Ve lo importante que es? Que nuestros hijos sean educados en la palabra de Dios, que la guarden, que se sumerjan en ella. De hecho, la palabra de Dios nos responde una pregunta: ¿cómo sumergir a nuestros hijos en una cosmovisión bíblica? ¿Cómo introducirlos en el camino del Señor? La palabra nos responde cuando dice: estas palabras que yo te mando hoy, que yo te intimo hoy, estarán sobre tu corazón, estarán sobre tus emociones, sobre la sabiduría propia tuya, estarán sobre tus deseos de voluntad, estarán sobre tu espiritualidad y estarán sobre tu intelecto, sobre tu corazón. Y había una razón por la que Dios ordenaba esto. ¿Qué significaba? Que el pueblo debía de meditar en la palabra de Dios para que la obediencia no fuera un asunto de legalismo formal, sino de una respuesta basada en el entendimiento de todo el consejo de Dios. La razón por la que debemos inducir a nuestros hijos, sumergirlos en una cosmovisión cristiana, no es para que obedezcan como si fueran robots, como si fueran gente que no piensa. No, es para que ellos mediten en la palabra de Dios, en sus ventajas, y que obedezcan no como un asunto de legalismo formal, sino como una respuesta basada en el entendimiento de la palabra de Dios. Y sabe que ese mismo principio es para nosotros y para nuestros hijos hoy. Es lo mismo, la misma finalidad. La ley escrita en el corazón de nuestros hijos sería una característica esencial del nuevo pacto que vendría más tarde. El profeta Jeremías dijo: llegará el tiempo en el que no habrá necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estará grabada en nuestro corazón. Ese es el pacto que viene. Ese es el gran mandamiento. Por otro lado, los mandamientos debían ser el tema de conversación tanto adentro como fuera del hogar. Las repetirás a tus hijos. Las repetirás. Mire, nosotros muchas veces cantamos cantos preciosos aquí en la congregación y muchas veces no nos tomamos el tiempo para reflexionar en ellos. Todos hemos cantado en la congregación el Salmo 78. ¿Se acuerda? Escucha, pueblo mío. ¿Sí? Déjeme leerlo, pero es importante que lo hagamos con la gramática como viene escrito. Es decir, hacer los puntos, comas que debe de llevar. Y dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinar vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas, desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, cantando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y maravillas que hizo.
Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, para que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Hemos reflexionado en esto? Fíjese el compromiso que conlleva el repetir estas palabras. Y Dios está hablando: escucha, pueblo mío, inclina tu oído, pon toda tu atención a las palabras de mi boca. Hablaré en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, todas las maravillas que Dios hizo. Si nosotros seguimos leyendo este salmo hasta el final, vemos cómo los padres tenían que testificar a sus hijos de cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto y cómo Dios los sacó a través de las plagas, cómo Dios abrió el mar y ellos pudieron caminar en seco, cómo Dios sacó agua de la peña en medio del desierto, cómo Dios les mandó carne del cielo, codornices, y comieron hasta hartarse, hasta vomitar. Y todas esas cosas ellos las tenían que repetir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros? ¿Les contamos esto a nuestros hijos? Obviamente no lo que Dios hizo al pueblo de Dios, pero lo que ha hecho con nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor antes de conocer su palabra? ¿De dónde? Yo traía un convento en la boca siempre. Siempre. La más chiquita era la Madre Teresa de Calcuta, pero de ahí en más. Y créame que son cosas con las que sigo batallando todavía. Pero Dios ha cambiado nuestra vida. Quien me conoce de aquel tiempo ahora dice: no lo puedo creer. No, porque Dios transforma nuestras vidas, y eso es lo que debemos de testificar a nuestros hijos para restablecer su confianza en Dios. Escucha, pueblo mío, el testimonio. Debemos atar esta palabra como señal en su mano y dejarlas como frontales ante sus ojos. El israelita tenía que meditar continuamente en las ordenanzas de Dios y ser dirigido por los mandamientos que Dios le había dado. Y por eso el salmista expresa lo siguiente. Déjeme leerle este salmo de un personaje, de un salmista llamado Mem, que nos define claramente la posición de un hombre que ama la palabra de Dios, que ha sido instruido en la palabra de Dios, que ha alcanzado la sabiduría de Dios por los mandamientos, por la obediencia. El Salmo 119, del 97 al 104, dice lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Podríamos decir lo mismo nosotros? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjese, me has hecho más sabio que todos mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Es decir, siempre está meditando en la palabra de Dios. Más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios,
porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y mire el colofón de esta parte. De tus mandamientos he adquirido sabiduría. ¿Queremos adquirir sabiduría, inteligencia? Sigamos los mandamientos de Dios. Por tanto, dice, he aborrecido todo camino de mentira. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Cuántas ventajas nos brinda. La sabiduría de Dios siempre sobrepasa y con mucho la sabiduría del hombre, con mucho. Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Pero la instrucción no solamente es de palabra, la instrucción es con el ejemplo. Y esto nos compromete a todos. La instrucción es con el ejemplo. Nadie da lo que no tiene. Nadie. Lo que vivimos habla más fuerte de lo que decimos. San Francisco de Asís decía, tus acciones me dicen más que tus palabras. Tus acciones me dicen más que tus palabras. Es claro, hermanos, que las Escrituras proveen claros principios autoritativos que pueden formar un sólido fundamento y un marco espiritual para el desarrollo de una filosofía educacional bíblica, una cosmovisión que honre a Dios, que ame al Señor. La educación cristiana alcanza su propósito y su importancia en la medida en que es consecuente con los altos propósitos de Dios, con lo que Dios nos encarga a nosotros como varones o como padres de familia responsables y el logro de los mismos. Y el máximo que nosotros debemos alcanzar es inculcar a nuestros hijos, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Ese es el objetivo. La más alta meta de la educación cristiana debe entonces ser la siguiente: ayudar al individuo a desarrollarse en el conocimiento, en las habilidades, en las actitudes que lo capaciten para glorificar y para disfrutar mejor de Dios. La persona tiene la responsabilidad de buscar estas altas metas en su vida. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Vamos a ir cerrando. En Juan 4:24, el Señor le dice a la mujer en el pozo de Sicar: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjese la verdad, la acción, la orientación que Dios, que nuestro Señor Jesucristo le da. La adoración que honra a Dios no solo involucra las emociones, sino el corazón y la mente. Adorar al Señor en espíritu y en verdad. Una educación que honre a Dios presentará constantemente la oportunidad y la motivación para que cada uno de nuestros hijos adore a Dios con un amplio conocimiento de lo que es la verdad y una profunda admiración por la persona de nuestro Señor Jesucristo y por Dios Todopoderoso. Por último, cada disciplina académica contiene elementos y dimensiones que pueden ayudar al creyente a entender mejor y apreciar el carácter y la obra de Dios. Por ejemplo, la creación se ha diseñado para dar testimonio del eterno poder y la naturaleza divina de Dios. Eso dice Romanos 1:20. Porque su eterno poder y deidad
nos hablan claramente del poder de Dios. ¿Sí? Por eso el Salmo 19:1, David escribe: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por último, para cerrar, mientras más aprende nuestro niño acerca de la creación a través del estudio de las ciencias biológicas y físicas, más grande será su admiración por la inmensidad, por la variedad, por la complejidad y los detalles de este universo que el todopoderoso y todo sabio Dios hizo solamente con su palabra. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo hizo solamente con el soplo de su palabra. Cuando nosotros inculcamos esto a nuestros hijos y los hacemos entender cómo Dios sostiene activamente todas las cosas, como en el caso de la gravedad que les decía, entenderá lo que la palabra de Dios dice en Colosenses 1:17: Jesucristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eduquemos a nuestros hijos bíblicamente. Formalicémoslos en los mandamientos y en las enseñanzas de Dios. Tenemos mucho que hacer, hermanos. Aquí hay matrimonios que tienen hijos pequeños, otros que todavía no tienen, otros que ya tenemos nietos, y nos corresponde a todos inculcar la palabra de Dios. Es el compromiso más grande que tenemos. Olvidémonos del mundo. Tenemos que inculcar a nuestros hijos, fundamentarlos sólidamente en una educación bíblica, en una cosmovisión cristiana. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Padre. De verdad es un placer, Señor, escudriñar tu palabra. Es un regocijo, Padre, que nadie nos puede impedir, solamente nosotros mismos, Padre. De verdad es maravilloso, Señor, descubrir entre líneas cada párrafo, cada pasaje de tu palabra, Señor. Cómo nos ayudas, Señor, en nuestra vida, cómo nos instruyes y cómo nos llevas de tu mano, Señor, para conocerte cada día más. Ayúdanos, Padre, a inculcar este conocimiento a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los hijos de sus hijos, Padre. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, de tu revelación. No necesitamos sumergirnos en otra cosa. Solamente te necesitamos a ti y a tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por el tiempo de mis hermanos, Padre. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.